12 soldados sin motivo ni razón, amotinados, la cabeza alta y bajo el corazón. No hay margaritas en los campos sin sabor. Riega el otoño y despierta el fuego de la noche anterior. Bueno, estamos aquí en este vídeo tutorial, en este caso de la asignatura de motores térmicos del ciclo formativo de grado superior de automoción, para realizar el problema del que hemos visto antes en el enunciado. Bueno, pues como decíamos, lo que tenemos que tener bien en cuenta es nuestro diagrama presión, temperatura, ¿vale? Y la serie de procesos que van a surgir. Entonces, en primer lugar, aquí va a estar lo que es la presión, aquí el volumen, y los procesos, pues vamos a poner aquí el punto número 1, aquí el punto número 2, aquí el 3, y por aquí más o menos punto 4. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el proceso del punto 1 al punto 2 es la compresión, que es adiabática irreversible, es decir, por lo tanto es isentrópica, es decir, sería así como una curva más o menos, y este es nuestro proceso 1, 2, que hemos dicho, que es nuestra compresión. Bien, luego lo que es el proceso 2, 3, es importante que tengamos en cuenta que es la combustión, ¿vale? Que en este caso es isocora, es decir, a volumen constante. Ahí está. Luego el proceso 3, 4 es lo que es la expansión, que vuelve a ser, al igual que antes, de tipo adiabático. Y por tanto ya aquí es donde se realiza el trabajo, propiamente dicho. Y finalmente, del 4 otra vez al 1, simularía un poco lo que sería el escape. Bien, esto sería nuestro ciclo ideal. Lo que nos están preguntando es la temperatura y la presión en el punto máximo de combustión, es decir, esta de aquí. Y también nos están preguntando el trabajo realizado. Con lo que el trabajo realizado es el trabajo realizado de expansión y por lo tanto es del 3 al 4. Y a su vez, pues ya podemos obtener el resto de valores. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a calcular y es con el dato que nos dan, es decir, que me dicen que el rendimiento teórico es del 60%, es decir, esto es 0,60, vamos a calcular lo que sería la relación de compresión. Bien, recordamos que la fórmula que nos sirve para este tipo de rendimiento es 1 menos 1 partido la relación de compresión, coeficiente adiabático, menos 1. Vamos a ir poniendo valores y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que la R, la constante de los gases ideales, es el calor específico, presión constante, menos
el calor específico a volumen constante. De esto nos estaban dando los datos. Es decir, nos decían que nuestra R, es decir, la constante del aire, era 0,287, muy importante las unidades, kilo, julios, partido, kilogramo, grado K. Bien, de aquí lo que vamos a despejar es el calor específico a volumen constante. Nos decían que la presión constante era 1, grado K, por lo tanto tendremos 1 menos C sub V, y de aquí obtenemos que C sub V vale 0,713. Lo mismo, kilojulios, kilogramos, grado K. ¿Para qué? Bueno, pues para tener en cuenta que recordar que el coeficiente adiabático es C sub P entre C sub V. Con eso ya tendremos ¿vale? En este caso, como es aire, pues recordar que el aire está en torno a 1,40. Bien, y ya nos vamos a nuestra fórmula, es decir, nos vamos a que nuestro rendimiento era el 0,60 o el 60%, el 1S de la fórmula, menos 1, y aquí la relación de compresión, y aquí sería 1,42 menos 1. Por lo tanto, esto operando me va quedando que llego a esto. R partido por 0,42, aquí un 1, es igual a 0,40. Con lo que es lo mismo que R elevado a 0,42 es igual a 1 partido por 0,40, que eso vale 2,50. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues fijaros que ahora lo que tenemos es lo siguiente. Por más que yo quiera operar, me queda por lo tanto, ¿qué hago yo para obtener esto? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Bueno, pues lo que llegamos aquí es lo que sería un poco la definición del logaritmo, es decir, el logaritmo en base a de un número x es igual a y, que esto lo que quiere decir es que la base a elevado a y tiene que ser igual a lo que hay dentro de la x. En nuestro caso sería más o menos que el logaritmo de nuestra de base relación de compresión, que no sabemos cuál es, 2,50, tiene que dar 0,40. Bien, pues esto es mucho más sencillo de lo que creéis. Llegados al punto este de aquí, lo único que tenéis que hacer es esto. R es igual a lo que tenéis al otro lado del igual, 2,50, elevado a 1 entre 0,40. Y esto me da 9,88. Bien, esto de aquí también lo podríais interpretar como la definición de una raíz. Recordad siempre que una raíz es decir, esto lo puedo poner siempre así. ¿De acuerdo? Bien, donde
A en nuestro caso sería el 250 y M entre N sería 1 entre 0,40. Bueno, pues ya tenemos que la relación de compresión del motor es siempre 9,88 a 1. Recordad que siempre se expresa en tanto a 1. Bien, y después ya de seguir este paso, lo que vamos a seguir es con el... Como dijimos, en este caso estamos aquí y vamos a continuar con el diagrama para poder realizar o calcular el resto de datos. Bien, nos daban la temperatura y la presión al inicio de la compresión, es decir, en este caso en el punto número 1, inicio compresión, y nos decían que la presión 1 era igual a 1,10 bar y la temperatura 1 era igual a 327,70 grados Kelvin. Bien, como la compresión de 1 a 2 en el proceso simplificado o en los ciclos de aire la consideramos adiabática reversible, es decir, de tipo isentrópico, bueno, pues nuestra fórmula va a ser esta de aquí. Presión inicial por volumen inicial elevado al coeficiente adiabático es igual a presión en el punto 2 por volumen en el punto 2, coeficiente adiabático. De aquí lo que nos interesa es despejar la presión 2, de tal forma que si os fijáis esto me quedaría así, y aquí me queda volumen 1, volumen 2, elevado al coeficiente adiabático. La relación entre el volumen inicial y el volumen final de este proceso es claramente la relación de compresión que hemos hallado antes. Por tanto, procediendo a simplificar a introducir los datos, nos da 27,17 bar. Esto es importante que obviamente nos dé antes, puesto que es un proceso de compresión. Bien, ahora para obtener el volumen 1 y para tener una serie de datos como también el volumen 2 para poder seguir operando, pues dado que es un ciclo de aire ideal, pues entonces lo que nos va a primar es la ecuación de los gases ideales, presión por volumen igual a N, que es el número de moles, por la constante R y por la temperatura. Bien, en nuestro caso, como el número de moles va a permanecer constante, la podemos simplificar y por lo tanto nuestra ecuación, pues por ejemplo para el proceso 1 sería esta de aquí, con lo de que aquí lo que vamos a sacar es el volumen 1. Hay que tener mucho cuidado con las unidades porque fijaros que esto es bar por un volumen 1 que no sabemos lo que va a ser. Luego esto estaba en 0,287 perdón, kilojulios kilogramo K, aquí me falta el igual, por la temperatura 1 que estaba en grados K. Con lo que el volumen 1 me saldría en este caso metros cúbicos kilogramo, ¿vale? Porque tener en cuenta que kilojulios, recordar que un julio son newtons metro, ¿vale? Y los bar también se pueden pasar y al final el bar es importante, que aquí no lo he puesto para pasar el bar, es decir, la presión 1, que es 1,10 bar. Bueno, pues esto, si lo multiplico por 10 a la 5, ¿vale? Aquí me aparece, o esto ya lo tengo, mejor dicho, en newtons metro cuadrado. Al igual que antes, lo que son los kilojulios lo tengo que multiplicar por 10 a la 3, ¿vale? Para que me dé
julios y por lo tanto me dé newtons metro. ¿De acuerdo? Bien, una vez con esto y con la relación de compresión, lo que voy a sacar es el volumen 2, ¿vale? Puesto que la relación de compresión es el volumen 1 entre el volumen 2, bueno, pues entonces el volumen 2 es el volumen 1 entre la relación de compresión. Con lo que tengo que 0,855 partido la relación de compresión, que era 9,88, esto me da un valor de 0,0866 metros cúbicos kilogramo. El partido kilogramo obviamente sale de no haber utilizado los moles y al simplificarlo, ¿vale? Como se consideran constantes, pues al final estamos trabajando ahí con esos kilogramos, que lo que aparece todo es partido por kilogramo. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a proceder es a utilizar la ecuación de los gases ideales y por lo tanto obtener en este caso la temperatura en el punto 2, porque P2 por V2 es igual a R por T2, con lo que aquí la temperatura en el punto 2 es la presión 2 por el volumen 2 partido por R. Con lo que me da que 27,17 por 10 a la 5 por los 0,0866 que he tenido antes partido por 0,287 por 10 a la 3 me da que la temperatura en el punto 2 es de 819,83 grados K, que esos son 546,83 grados. Bien, pues una vez obtenido esto, ya estamos en la parte del diagrama que sería aquí, es decir, al final de la compresión. Ya tenemos ahí todos los valores de volumen, presión y temperatura 2. Para ir ya del proceso 2-3, que es el que simula la combustión, que en este caso es isocora y por lo tanto a volumen constante. Bien, sabiendo que eso es así, hay que recordar que el calor en este proceso, del proceso 2-3, será igual al calor específico, en este caso como es a volumen constante, pues a volumen constante por el incremento de temperatura. Si fuera un proceso a presión constante, esto de aquí sería a presión constante. Con lo que esto nos da volumen constante. Nuestra temperatura final en este caso es T3, que es la que queremos hallar, menos T2. ¿Vale? Esta letra de aquí, ese incremento es el delta, ¿vale? Que es simplemente la diferencia entre el proceso final y el proceso inicial. Esto de aquí, también para tenerlo en cuenta y relacionarlo con nuestro motor real, bien, pues este calor lo que simularía 2,3 es igual al dosado por el poder calorífico del combustible. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a proceder a obtener T3 y ya con T3 y con los datos que nos dan, pues es muy probable que podamos obtener el resto de datos que nos pedía. Pues seguimos. Vamos a seguir con la fórmula del calor. Q del proceso 2,3. A ver si voy afinando un poco el lápiz porque la verdad es que está un poco loco. A ver, 2,3 me da los 0,068 por
en este caso los 43.200. ¿Vale? Estoy utilizando esta fórmula, ¿vale? Donde esto es el dosado estequiométrico. Recordar que el dosado estequiométrico es aquel en el que la combustión es ideal y por lo tanto es perfecta, es decir, es a lo que tienden todos los motores de combustión, o lo que se pretende que sean todos los motores de combustión, con el fin de reducir las emisiones en los diversos sistemas de admisión variable, sistemas de multiválvulas, etcétera, recirculación de gases, en este caso, bueno, para reducir la temperatura de los gases y por tanto evitar la producción de óxidos de nitrógeno, etcétera. Todos van encaminados a que la combustión del motor sea perfecta, porque en la vida no hay nada perfecto. Bueno, con esto de aquí, el valor nos sale que esto sería un calor aproximadamente de 2.937 con 60 kilojulios kilogramo. Con la otra fórmula, es decir, con la del volumen constante, lo que yo voy a tener es, por un lado ya tengo el calor, que son los 2.937,60. Aquí ponemos siempre lo de los kilojulios partido por kilogramo para que luego en las unidades tengamos en cuenta lo que va a pasar. El 0,713 que nos daban de calor específico, kilojulios kilogramo, por T3 menos la temperatura que hemos obtenido antes, 83. Esto es 19. Y esto es en grados K. Bueno, pues de aquí, obviamente, lo que tenemos es que la temperatura 3, aquí está, es decir, una de las que nos pedían, es de 4.939 con 80 grados K. Que eso, para que os hagáis una idea, gestándole 273, son 4.666 con 80 grados centígrados. Es una temperatura obviamente que es teórica, porque un motor no suele estar a esas temperaturas. Bien, con esto ya tendríamos una de las cosas que nos pedían, que era la temperatura máxima. En este caso sería esta. Ya tendríamos un apartado del problema. La siguiente era la presión, es decir, la presión en ese punto. Bueno, pues utilizando la ecuación de los gases ideales, y ya despejado, sería R por T3 partido volumen 3. Como el volumen 3 es el mismo que el volumen 2, porque esto que es isocora, pues un 10 a la 3, ¿vale? Todo partido por 0,0866, ¿vale? Bueno, pues esto me da que la temperatura P3 es 163,70 por 10 elevado a 5 newtons metro cuadrado, o lo que es lo mismo, que serían pascales. Es decir, que la temperatura P3 es 163,70 bar. Bueno, pues ya tenemos este otro punto de aquí. Y finalmente ya nos pedían lo que era el trabajo. Bien,
el trabajo, al ser un proceso isentrópico, es decir, otra vez adiabático y reversible, bueno, pues en este caso el trabajo del proceso 3, 4, al no haber intercambio de calor, es igual también a esto de aquí. Y T3 menos T4. Con lo que necesitamos la temperatura 4 y también necesitamos la presión en el punto 4. Por tanto, resumiendo, ya hemos obtenido este de aquí. Este punto de aquí ya lo tenemos. Y ya pasamos aquí. Bien, una cosa importante que habéis visto es que he puesto la temperatura T4 como temperatura final. Vale, la cosa es la siguiente. Al haber una expansión, la temperatura T4 nos va a salir más pequeña que la temperatura T3, con lo que si hago T4 menos T3 saldría un trabajo negativo, ¿vale? Pero es simplemente por la fórmula, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Bueno, pues vamos ya con el último apartado. Fijaros que era este. Bueno, vuelvo a repetir el proceso isentrópico, la ecuación P3 por V3 elevado al coeficiente adiabático igual a P4 por V4 elevado al coeficiente adiabático. De ahí despejo la presión 4 y en este caso nos queda el volumen 3 entre el volumen 4. Recordar que en este caso el volumen 4 entre el volumen 3 sería otra vez nuevamente la relación de compresión. Por lo tanto, la fórmula esta de aquí es al contrario, es 1 partido por la relación de compresión. De ahí obtengo que la presión final es 6,63 bar. Y puesto que nuestro proceso sigue siendo ideal, es decir, aplicando la ecuación de los gases ideales, pues entonces nuevamente obtendré que la temperatura 4 es 1975,14. Una vez ya nos vamos a esta fórmula de aquí, es decir, el proceso 3,4, y de aquí obtendría el trabajo que realiza en el proceso de expansión y por lo tanto el trabajo que realiza el motor. Todo esto en un proceso ideal. Y nos da que es 2113,80 kilojulios kilogramo. Bueno, si esto lo multiplicara por el gasto que tiene el motor, es decir, en kilogramos segundo, lo que obtendría sería la potencia del motor. Puesto que, fijaros que, os recordar que la unidad de julio, anda que está bueno esto, julio partido por segundo, estos son vatios y por lo tanto es unidad de potencia. Bueno, y hasta aquí este ejercicio de motores térmicos que espero que os haya gustado y os haya servido para aclarar las dudas. Bueno, pues ya está. Como siempre, desde aquí os deseamos sin peaje cuando se trata del amor. Muebles de entonces crían polvo en el salón. Ciertos pecados no se anulan con la fuerza de la ilusión. No hay 12 espinas que no traigan con el tiempo alguna flor. No existe paz sin rendición frente al lamento de una voz. El arma blanca que se funde bajo el sol. Rutas de viaje a esta ruina de estación. Itinerarios donde no hay lugar para la improvisación. 12 carriles y una sola